buenos días a todos, muchísimas gracias. En primer lugar a Paco, que quiero decir su nombre oficial, Francisco Carvajal, al cual estoy agradecidísima por esta invitación, por supuesto a la Peña Pobre, por su hospitalidad, por habernos tratado tan bien y sentirnos formar parte de este grupo de amigos, nada más vernos. Como ha dicho Paco, pues es verdad que yo tenía en cierta manera la oportunidad de hacer un homenaje, un pequeño homenaje en mi modestia, al autor al que he dedicado la tesis, Pedro Sánchez de Acre. Y qué mejor, digo, oportunidad que esta para hablar de un toledano, teniendo aquí mismo la ciudad y la catedral donde él trabajó, donde él vivió, seguro que largamente, aunque no he podido en mi investigación verdaderamente saber el año perfecto de su muerte, pero a partir de 1605 no se tiene noticia de él. Con lo cual, en los años centrales del siglo XVI, finales del XVI, sus libros son de entre 1584 y 1595, pues como digo, qué mejor ocasión esta para hacerle un homenaje, ya que la tesis la acabo de presentar y está expuesta a una comisión de investigación que dictamine si es apta o no. O sea, que no me puedo yo lanzar con las campanas, pero sí que por lo menos el amor a la ciudad, a sus personajes, a todos estos autores del siglo XVI que él me ha permitido conocer, pues quiero un poquito contarles a ustedes. Ya que el tema de las jornadas era el trabajo, pues es verdad que es un tema que está muy presente en general en la filosofía católica del siglo XVI, ya que es el siglo en el que yo me he centrado, a finales del XVI, en el conflicto con los protestantes. A mí misma me ha sorprendido esta presencia constante de la idea de presentar no lo importante que es el trabajo, sino exactamente presentar lo negativo del ocio, ¿no? De la ociosidad. Es una palabra además muy bonita que usan muy a menudo y que siempre que tienen ocasión, digo, estos filósofos en español del siglo XVI lo hacen, ¿no? Y como digo, gracias a él, pues vas viendo bibliografía, un libro u otro, me encontré con un libro de Luis Mesía que se llama Apología de la ociosidad y el trabajo. A mí el título me llamó muchísimo la atención y la verdad es que como tal libro independiente no lo he visto editado, sino que se encuentra una edición, a disposición por cierto de todos, libre en Google Libros, de 1772, junto con otros dos libros que componen un libro hecho, así como dice él, hecho, glosado, publicado por Francisco Cervantes de Salazar, otro toledano eminentísimo, rector de la Universidad de México. Digamos que la parte más importante de su vida es esa que hace en México como rector de la universidad y, por cierto, condiscípulo, que es por eso que todo en el fondo parte de Pedro Sánchez de Acre, condiscípulo de Pedro Sánchez de Acre, y cuyo maestro fue Alejo Venegas. Claro, Alejo Venegas de Busto en Toledo pues es una figura eminentísima, que solamente la desgracia que tenemos los españoles de tener que sufrir la leyenda negra y no conocer a estos autores y pensar que la filosofía en España es una ave rara y que no hay filósofos españoles tradicionales, es decir, si los hay, se sabe a partir de Ortega y Gasset, pues parece que la filosofía en España tiene que, como digamos, implantarse, ¿no? Él mismo se colocó ese oficio, traer la filosofía alemana a España para que los españoles descubrieran lo que era este arte y pudiera practicarse porque estábamos ayunos de él. Bueno, pues esto no es así. Probablemente habrá podido tener etapas de decadencia o de pues, bueno, excelencia como cualquier otra disciplina, pero la filosofía en español es probablemente, y digo probablemente por cortesía, la filosofía más antigua de Europa. Y además de esto nos va a hablar Teresa, porque nos va a hablar de las escuelas alfonsíes, de la Escuela de Traductores de Toledo. Y es por esto, porque ya desde el siglo XIII la organización política en España necesitaba de una serie de obras, como por ejemplo simplemente las leyes nada menos, que tuvieran en cuenta pues qué es lo que tiene que hacer una república, a qué se tienen que dedicar los hombres, quién tiene que gobernar, es decir, los temas de la filosofía desde Platón. Y como de hecho Platón, el padre de los filósofos,
ya Paco me ha presentado como filósofa. La verdad es que no hay que hacer tampoco muchos distingos, muchos ascos a ser filósofa, porque lo que importa es ser buena. Entonces, cuando dice uno, no, yo filósofa, no, yo profesora de filosofía, es como si se diera por hecho que un filósofo ya lo hace bien. Bueno, pues hay filósofos malos, entonces yo digo, soy profesora de filosofía y si soy buena o mala, pues ya no lo digo yo, o sea, que no importa que me denominen filósofa. La cuestión es que, como me ha presentado como profesora de filosofía, ya ven que entro de lleno hablando de filósofos, de filosofía en español, pero es que a mí misma me sorprendió al hacer la tesis, pues encontrarme con obras de filosofía ya en el siglo XIII, es decir, que ya se encontrasen textos en español hablando de Aristóteles, de Platón, es decir, de toda la tradición de la antigua Grecia, como si en España en ese momento se necesitase tener esas referencias. Claro que se necesitaba tener esas referencias, necesariamente, porque España se estaba constituyendo como una sociedad frente al Islam, con lo cual frente al Islam los cristianos ya estaban haciendo su propia teoría acerca de cómo veían el mundo frente a una religión con una fuerza y con un empuje tan potente como para tenerlo que rebatir. Y ahí está la filosofía, ¿no? Se necesitan las ideas para combatir también las teorías acerca del mundo. Pues bien, yendo a lo que íbamos. Alejo Venegas del Busto, maestro de ambos dos, Pedro Sánchez de Aque y Francisco Cervantes de Salazar, es el prologuista de este libro del que yo les quiero hablar, que en principio, como digo, es una parte de la composición de tres. Nosotros vamos a no tener en cuenta los otros dos porque Francisco Cervantes de Salazar glosó y moralizó, que es una palabra muy bonita, si pudiera ahora dedicarle unas palabras a esto, lo hago, glosó y moralizó tres obras y compuso en un libro El diálogo de la dignidad del hombre, de el maestro Pérez de Oliva, del que yo les voy a hablar, El apólogo de la ociosidad y el trabajo, de Luis Mesía, y La introducción y el camino de la sabiduría, de Luis Vives, que tradujo además al español. De manera que en este libro de Francisco Cervantes de Salazar yo cogí esta pieza, Apólogo de la ociosidad y el trabajo, porque me parecía muy interesante para contarles a ustedes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, por supuesto, Cervantes de Salazar presenta este libro para que se vea lo necesario que es, como les había dicho yo al principio, ¿no? El rechazo de la ociosidad, darse cuenta de lo malo que está el hombre, el ocio. Y Alejo Venegas de Busto, de lo que trata en su prólogo, es de explicar que es un apólogo. Quizás nosotros, yo por lo menos, cuando escucho apología me suena a defensa, ¿no? Entonces sí que es verdad que es algo así, pero dice el maestro Venegas, Alejo Venegas, la obra más importante de él, por cierto, no la he citado, y es importantísima para Toledo, porque es La agonía del tránsito de la muerte. Yo la he visto, cuando he estudiado mi tesis, como el libro paralelo al entierro del conde de Orgaz. Es decir, si Toledo y sus caballeros y la imagen de su solemnidad y de su actitud ante la vida y ante la muerte se puede ver representada perfectamente en el Greco, en el entierro del conde de Orgaz, creo que el libro paralelo a esa pintura sería La agonía del tránsito de la muerte, porque trata de esto, ¿no? De cómo el hombre pasa a la otra vida. Realmente el caballero del entierro, el conde de Orgaz, es alguien que está en tránsito de pasar a la otra vida. Incluso se puede apreciar, yo lo vi ya, digamos, de segundas o de terceras, ¿no? Cuando uno ve el cuadro no se fija en el alma, en el almita que está en medio, que está en rompimiento de gloria, me encanta esta expresión, atravesando la barrera entre la tierra y el cielo. Pues bien, La agonía del tránsito de la muerte justamente trata de esto, cómo el hombre debe de prepararse para morir, y es un libro importantísimo, tan importante que se puede decir que es aquel que luego Erasmo eclipsó por la importancia que se le ha dado a Erasmo de Rotterdam, a los erasmistas españoles, sin darse cuenta de que era mucho más importante la obra de Alejo Venegas que la obra que sobre el mismo tema, mucho más breve y menor, tenía Erasmo. Pero bueno, esto es lo que pasa con Europa y, como nos ha dicho Paco, con la puntualidad germánica, ¿no? Que parece que todo aquello que proviene del área de difusión germánica pues es mejor y es más riguroso y tal, cuando, a ver, no pasa nada, es muy bueno, pero bebe de fuentes que le anteceden y entonces no tenemos que otorgar el mérito a una nación, porque eso es absurdo. Tampoco la española tiene el mérito ella,
por supuesto que beben de la tradición de los griegos, de los romanos, de todo lo que pasa después, y ahí está lo que nos une, no es ninguna tontería. Tú luego tomamos caminos distintos, y bueno, nosotros tenemos la agonía del tránsito de la muerte, que está francamente bien, frente a Erasmo. El asunto es que Alejo Venegas hace el prólogo de este libro a un discípulo suyo y le honra el que Francisco Cervantes de Salazar se haya dedicado a este asunto. Pero yo lo que les quería decir de este prólogo simplemente es que él dice que es un apólogo, que era por donde yo quería empezar, y es una especie de obra de teatro realmente. Es como una poesía alegórica, en este caso de, como hemos dicho, la ociosidad y el trabajo, en el que la ociosidad es una señora y el trabajo es un señor. Entonces, a mí me encantaría, de hecho se me ha ocurrido así de momento, si esto se ve, a lo mejor algún profesor de teatro lo puede hacer, guionizarlo de manera que se pudiera representar, porque realmente es precioso, como voy a intentarles hacer ver, ¿no? Bueno, pues el apólogo es una poesía moralizada en donde hay personajes alegóricos que, claro, en sus intervenciones, en sus discursos, realmente lo que están es constituyendo un diálogo que puede perfectamente servir como género de una obra de filosofía, porque de hecho la ociosidad habla a su favor, a favor del estado en el que está el hombre cuando está ocioso, y el trabajo es un caballero que trata de hacerle ver el error en el que está y demás. Quiero decir que el género filosófico por antonomasia no es el ensayo hasta el siglo XVIII. Nos encontramos con poesía narrativa, con obras de teatro, con este tipo de obras que estaban además escritas en español en el siglo XVI. Les he dicho la edición en la que yo le he leído, de 1772, pero la primera de la época es la de 1546 y solamente hay esa edición. Y como digo, en el siglo XVI, escrita en español, se hace para que la pueda leer todo el mundo. Estas obras, además, estaban basadas en ciertas obras eruditas escritas en latín por los renacentistas. De hecho, está basada en la obra de un italiano, la Genoria, pero lo característico de estos filósofos españoles es que quieren hacer de la lengua española una lengua filosófica y que todo el mundo pueda tener acceso a ella, ¿no? Y esto, como digo, desde Alfonso X el Sabio. O sea, la preocupación de Alfonso X el Sabio de que las leyes estuvieran escritas en español, de que la filosofía se escribiera en español, era porque tenía conciencia de estarse constituyendo la lengua de una sociedad importante y que debía involucrar a cuantas más personas mejor. Claro, cuando decimos que está escrito en español para que todo el mundo la lea, evidentemente no todo el mundo la leía, pero eso sucede también hoy en día. También la educación es universal, todos los jóvenes de 18 años se supone que están formados como para poder leer determinados libros, luego está en su mano el leerlo o no leerlo, de alguna manera la formación está puesta, pues esto es lo mismo. Claro, ¿a dónde llegaba? ¿Hasta qué capas de población podía llegar este tipo de literatura? Bueno, nos podemos encontrar con datos curiosos, como por ejemplo testamentos de carniceros o de digo yo, un carnicero o de un tendero que tenían en su testamento pues libros de Antonio de Guevara, de Erasmo de Rotterdam. Es decir, en plena Toledo del siglo XVI, un carnicero podía tener en su biblioteca, podía tener primero libros, lo cual ya es notable, podía tener libros y podía conservarlos de manera que quedaran registrados en su testamento, un carnicero. Yo esto lo he visto en otro hombre importantísimo para Toledo, espero además que siga vivo, porque yo lo conocí hace unos años para mi tesis, José Gómez Menor. Es un erudito. Si ustedes han tenido la oportunidad de conocer algo sobre la historia de Toledo, personajes del siglo XVI, desde luego José Gómez Menor para mí es el más importante. Bueno, el más, es que realmente ha sido gracias a él como he conocido que los Acre son una familia de judeoconversos, por supuesto, y que además fue un apellido de los que largo tiempo fue utilizado, porque en el momento en el que se hizo pues, los estatutos de limpieza de sangre y demás, la gente se quiso deshacer de su apellido para que no se supiese su origen, pero los Acre, probablemente por su posición privilegiada, por sus negocios, por ser personas bien, diríamos, como se suele decir, ¿no? Comunicadas, no, bien relacionadas, no quisieron deshacerse del Acre. Sí que es verdad que en los libros de Pedro Sánchez no viene este segundo apellido, ¿no? Aparece Maestro Pedro Sánchez, pero bueno, no se renunció a su apellido y por eso se conserva. Bueno, el asunto es entonces que estas obras están escritas en español
para que evidentemente lo pueda leer cuanta más gente mejor. No se tiene conciencia de estarse dirigiendo a una élite, sino todo lo contrario. Yo incluso creo que podríamos decir que los antiguos espejos de príncipes, o sea, esa literatura que estaba dedicada a que los cortesanos pudieran tener conciencia de la importancia de su labor de gobierno, no solamente del monarca, sino de sus consejeros, de los sabios que le rodeaban, con el transcurso de los siglos se convierten en una especie de espejos de la nación. O sea, estos libros sobre todo están pensados y están escritos en un lenguaje de un español muy castizo, muy coloquial, incluso a veces hasta se emplean términos groseros, y esto era con ese ánimo, ¿no?, de que pudiera gustar y todo el mundo lo leyese. Bueno, el asunto entonces es que nos encontramos con una obra en donde a partir de estos personajes alegóricos lo que se presenta es el argumento en el que Ocia, la reina de la ciudad de Síbaris, como no, claro, Síbaris, todo el mundo sabemos que los sibaritas, la gente delicada y que le gusta la buena vida, ¿no? Pues esta reina, Ocia, celebrando las Olimpiadas, que está más o menos dibujado en un ambiente como grecolatino, o sea, los dioses están dados con los nombres en latín, todo es como un ambiente muy del gusto, por cierto, de la época, claro, porque al final el reinado de Carlos V fue una recuperación de toda la mitología grecolatina. Todos estos autores que son católicos no tienen ningún empacho en reconocer que hay que moralizar a los dioses griegos y latinos, entonces ellos utilizan sus conceptos, saben lo que es la religión pagana y tratan de introducir en estas imágenes lo que el cristianismo vendría a pulir, ¿no? O sea, lo que quieren es precisamente, como he dicho yo que antes quería dedicar unas palabras a esta palabra, moralizar. Ellos lo que quieren es moralizarlo, pero claro, ¿qué quiere decir moralizar? Parece que es como ahormarlos al cristianismo en un sentido negativo, cuando en el fondo moralizar para ellos es habituarlo a nuestras costumbres. No puede hablar uno de las costumbres propias de los griegos y latinos sin que quede como un erudito en el fondo sabio de cosas pues, que pasaron hace muchos siglos. Cuando se moraliza, lo que se hace en el fondo es traerlas al presente. Pues en eso consistía su labor, ¿no? Moralizan a estos personajes. Digo, la reina Ocia está en su ciudad, Síbaris, y están celebrando las Olimpiadas, recibe un mensaje. Situados estaban al lado del templo, recibe un mensaje de la pitonisa, que se oye trascendiendo las columnas del templo, que le dice que debe encontrar un marido, porque si así lo hace, tendrá una vida dichosa, parirá 7 hijas, las 7 artes liberales, que a mí me parece precioso, es decir, que la señora Ocia, si se casa con un varón, la va a hacer dichosa y va a tener 7 hijas, las 7 artes liberales. Y si no lo hace, si no consigue encontrar marido, su vida será desdichada, incluso dice, parirá hijos sin reconocimiento, o sea, fuera de matrimonio, y su vida será un fracaso, ¿no? Claro, Ocia escucha esto, sus cortesanos lo escuchan y dirige los mensajeros de su corte por todo el mundo para dar esta noticia. La señora Ocia tiene que casarse. ¿Y qué caballero es aquel aguerrido que quiere casarse con ella, ¿no? Bueno, pues, ¿por dónde? Lanzando este mensaje por todo el mundo, un caballero español, Labricio, evidentemente su nombre viene de la palabra labor, en latín, trabajo, Labricio Portundo, es aquel hombre que dice, pues yo me voy a casar con Ocia. Entonces, Ocia se entera, vienen los mensajeros, le dicen, hay un caballero español que quiere casarse con usted, y entonces ella lo considera y bueno, pues está preparada, ¿no? Le permiten que lleve un paje a su corte y este paje le lleva una serie de presentes para dar a conocer a su futuro esposo. Y claro, esa serie de objetos que el paje le presenta a ella le resultan chocantes, porque es un azote, un buey, un asno, lo siguiente era 2 barriles de sudor. En principio dice 2 barriles de líquido, luego nos explica que ese líquido es sudor. 5 vasijas muy bonitas, labradas con una cabeza de serpiente en su final, no sé cuántas velas, una caja de velas muy bonita, y un espejo que lleva la imagen de su futuro marido para que se mire en él. Entonces cuando el paje la saluda, le da
fin, pues el saludo de su esposo, el mensaje de que quiere conocerla y demás, le va contando en qué consisten esos regalos y por qué ella debe de aceptarlos, ¿no? Y entonces, claro, le dice que el azote es para que sepa cómo tocando uno de sus extremos se deshará de todos sus errores, y tocando otro extremo su vida se concertará y podrá hacer las cosas bien. El asno, el buey primero, porque es aquel animal sin el cual ninguna república puede vivir, ¿no? Es la base del trabajo y el animal que da la riqueza en toda sociedad. El asno, porque gracias a él la gente humilde, las casas, son ayudadas en sus labores, y es un símbolo para que ella sepa que la gente humilde debe ser respetada, que el asno no es un animal del cual nos podamos burlar, sino un animal que ayuda en las labores y necesario para que ella, que es una alta señora, se conceda, ¿no?, el valor que tiene la gente humilde. A continuación, les he dicho los 2 barriles de sudor, evidentemente pues el sudor de su marido, Labricio, que se pasa la vida trabajando para que ella, como señora de su casa, haga exactamente lo mismo. A continuación, las velas, porque si hasta ese momento ella ha vivido una vida de relajación y de darse gusto, a partir de que se case con él va a ser constante vigilia, por eso necesita las velas, también para recordarle cómo debe de estar preocupada de su casa. Y después, estos 5 botes también de licor, a mí me hizo muchísima gracia porque son los 5 botes de los 5 sentidos. Entonces era para que sepa medir la lengua, para que sepa oír y solamente escuchar, y solamente hablar cuando sea oportuno. Que a cada sentido le va dando el contenido de la prudencia, ¿no? Y por último les he dicho, lo de el espejo para que se mire en él, porque ella debe saber que su marido debe de ser su guía, y antes de conocerle ya le puede haber pintado al natural. Pero ella se espanta, echa al paje, por supuesto, del palacio, dice que si no tarda 3 horas le asesinará, que ya se puede ir de allí, que por supuesto no se va a casar con ese marido. Bueno, el paje acude a España, claro, que es donde está Labricio, le cuenta lo que ha pasado, que la señora Ocia pues no quiere saber nada de él, y Labricio, pues como es un hombre prudente, decide acudir a Roma para escuchar el consejo de Minerva. Roma, Minerva, es decir, el anacronismo no importa, ¿no? Aquí lo que importa son los personajes, porque el concepto espacio-temporal es el propio de una ensoñación, ¿no? Y entonces acude a Minerva para decirle, bueno, me ha pasado esto, Ocia no me quiere, bueno, pues te quedas aquí, ¿no?, reposando, yo te daré mi consejo. Entre tanto, Ocia se entera de que Labricio ha ido a ver a Minerva y se pone celosa. Y entonces dice, no puede ser, ha ido a hablar a Roma con Minerva, mi enemiga. Claro, otra cosa preciosa. Resulta que ahí se ve cómo la razón, que solemos, y digo solemos porque esta es la ideología que tenemos, solemos asociar a lo especulativo, a lo no manual, a lo que no tiene que ver con el trabajo. Yo lo que quiero que vean es que como aquí, al final, el trabajo es la base de las artes liberales, por tanto de las ciencias, está una idea muy importante, y es que en el origen de las ciencias está el trabajo, están las técnicas. Y esto, aunque no lo he dicho desde un principio, me interesa especialmente porque la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, mi maestro, lo que viene a sostener, su idea originaria es esta: las ciencias no se producen por arte especulativo, las ciencias en primer lugar necesitan de las técnicas, de los trabajos, de los oficios, ¿no? Toda ciencia en su origen tiene una técnica detrás, y esta idea está aquí, porque si Ocia se casa con Labricio, conseguirá parir las artes naturales, pero es con Labricio, con el trabajo, con el símbolo del trabajo, cosa que a mí me ha parecido preciosa. Bueno, el asunto es que, como Ocia se entera de que ha ido a ver a Minerva, dice, mi enemiga, claro, la razón, como les decía, la razón que asociamos a lo especulativo resulta que es la enemiga del ocio, porque claro, la razón requiere trabajo. ¿Qué es esa idea de que el genio, aquel que verdaderamente sabe, es alguien que le viene la inspiración pues por ciencia infusa? No.
El razonamiento tiene que ver con el trabajo, con la labor, con la dedicación, como todos sabemos y nos dicen los verdaderos genios, ¿no? Que nada sale de la cabeza, sino que hay que trabajar, escribir, leer y en el fondo trabajar. Bueno, el asunto es entonces que se entera y decide irse de romería a Jerusalén, pero en plan, como dijéramos, como una excusa. No, pues yo voy a salir por el mundo y voy a contarle a la gente que aquí se está tramando algo que no me interesa nada. Y entonces, muy bonito, se va con sus criadas, la dama fraude y doña hipocresía. Y por cierto, salen, esto lo dice así, salen sin aparejo, o sea, sin preparación. Van a hacer un viaje, por lo visto muy largo, hasta Jerusalén, y no salen ni con comida, ni con aparejo de nada, como dicen ellos, aparejo, sin aparejo. ¿Por qué? Pues porque a la ociosidad todo el mundo le va a regalar todo. Porque saben que allí donde vayan se las va a recibir bien y no van a necesitar preparar el viaje. Bueno, pues salen con la mora de Sidia, fijaos, la dama fraude, doña hipocresía y una mora esclava que las acompaña llamada Desidia. Bueno, pues van por el mundo y van lanzando discursos a la gente para que dejen de trabajar. Entonces allá por donde pasan, los oficiales dejan su trabajo, los campesinos dejan el campo, claro, se van, es una dama, eso se dice, también tiene una virtud, y es que da mucha conversación, es muy encantadora, y todo el mundo pues allí por dentro se queda encantado, la van siguiendo. Claro, el mundo se va destrozando, se va destruyendo, porque la gente deja de trabajar, la van siguiendo en romería, y claro, sucede que de esto se entera Necesidad, con N mayúscula, o sea, la dama llamada Necesidad. No puede ser, o sea, esta mujer me está destrozando el mundo, se está esquilmando, la gente está dejando de trabajar y no quiere saber. Pues nada, mandó al Miedo, personaje miedo, ojeroso, amarillo, que allí donde va, pues claro, causa propiamente miedo. Les dice que como sigan a Ocia y vayan por ahí de romería con ella y se lo estén pasando como se lo están pasando, pues esto va a ser el fin del mundo, no puede ser. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que hay como cierta rebelión, porque ya la gente está, cuando el miedo ha insuflado ya esta idea que le ha mandado Necesidad, pues se empieza a generar debate, y entonces ya Ocia no lo decide ella exactamente, sino que los nobles, o sea, los notables, la gente que gobierna, se meten en una asamblea a discutir qué hacemos, si caso a ociosidad o a necesidad. Un detalle muy bonito, me parece, es el que los menudos, como se dice, los grandes y los menudos. Los grandes son los que gobiernan, los que están en la asamblea, y los menudos están fuera del palacio a ver qué deciden los grandes. Pero los menudos les gritan a los que están en la asamblea: dejad de hablar, porque no solucionan nada. Se pasan pensando a quién hacemos caso, a una, a otra. Entonces los menudos les gritan que venga Labricio y se case con esta señora y la trate con suavidad, pero como diciendo que la ate, ¿no? Que a Ocia la tenga alguien cogido. Entonces Labricio se entera de lo que se está montando, y entonces Minerva le dice: mira, cásate con una dama de mi corte, que es Diligencia. Su hermano Uso, o sea, costumbre. Su hermano Uso ha sido mi maestresala de toda la vida, me ha criado. O sea, Uso crió a Minerva, y, o sea, la costumbre crió a Minerva. Como hemos dicho antes, que la costumbre haya criado a Minerva, que es la diosa de la razón, pues lo que da pruebas de esto, de cómo el trabajo, la costumbre, está detrás de todas las grandes obras, ¿no? Pues le dice que, efectivamente, sí, perdón, es que, claro, me habían dicho 5 minutos hace 5 minutos, yo creo, con lo cual debería terminar. Bueno, el asunto es que, ya voy terminando, no les he leído nada, no he cogido ningún fragmento, pero bueno, por seguir el hilo, cásate con Diligencia. Su hermano Uso la sabrá convertir en una buena esposa para ti, y yo te voy a preparar una gran boda, unas buenas fiestas. Se enteran todos los dioses. Hércules, precisamente el símbolo de los 12 trabajos, habla con Júpiter y le dice: dale a este hombre que se lo merece, Labricio, una buena fiesta. Invita a todas las personas más importantes. Bueno, la fiesta es pues un repaso de todos los grandes personajes de la historia hasta ese momento, claro, sobre todo griegos y latinos. Los 7 sabios, Alejandro, Pirro, Asdrúbal, Amílcar, todos los romanos, Julio César, Lúculo. Y en esta fiesta salen Labricio y Mercurio a dar un paseo por el jardín. Claro, aquí es donde está la parte más doctrinal de la obra,
porque Labricio le dice a Mercurio: ya que estoy con los dioses, ya que tengo esta oportunidad, cuéntame todos los secretos de la naturaleza, cuéntame las causas de todas las cosas. Entonces, claro, Mercurio le dice: mira, esa curiosidad la tienen todos los hombres con los que he hablado siempre me han preguntado lo mismo, y eso no se puede contar, no hay lengua humana que cuente a los hombres los secretos de la naturaleza, pero puedes mirar en un joyel que llevo en mi pecho, imagino como un cofre, ¿no?, para joyas, y al abrirlo hay un diamante. Si miras aquí, verás esos secretos que a ti te interesan. Y entonces Labricio mira esa piedra y empieza a ver, pues desde la esfera más alta de las estrellas, digamos de arriba a abajo, hace un repaso de todo el universo. Entonces, claro, va repasando la esfera de las estrellas fijas que mueve a todas las esferas, va pasando por todos los planetas, y cuando llega a la Tierra, dice que parece que todo en la naturaleza tiene un fin y un sentido excepto el hombre. Parece que el hombre está desconcertado. Hace como una revisión de todos los vicios, a los hombres los separa en dos: los ministros de Dios y los seglares, ¿no? Hace un repaso de todos los vicios, de todas las virtudes, y bueno, realmente, como tengo que terminar, lo que les puedo decir es que ese discurso de Mercurio es la ética de Aristóteles y la filosofía de Platón resumido en un discurso bellísimo. Como no he podido entrar en él, verdaderamente ustedes tengan este libro como un libro de filosofía en el que uno puede verdaderamente saber lo que decían Aristóteles y Platón acerca de cómo es la vida virtuosa, la vida política, así es como termina, diciendo la vida que corresponde al hombre, en comunicación con otras personas, charlando, trabajando. Y qué más decirles, verdaderamente la boda termina con Labricio y Diligencia siendo dichosos y celebrando con todos los dioses este matrimonio. Yo solamente espero que sepan que existe una edición que acaba de publicarse en 2012, crítica, por tanto la pueden leer en un español ya probablemente actualizado, en una edición crítica. Quiero citarla porque no he podido trabajarla, Consuelo Baranda, en la Universidad de Salamanca, y tienen este libro, Apología de la ociosidad y el trabajo, para que vean cómo la filosofía en España en el siglo XVI era una verdadera maravilla. Y nada más, esto es todo.